conectados y sobre todo a la doctora Denet Algeri Morales Márquez, que es pediatra neonatóloga, vicepresidenta del Consejo de Certificación de Pediatría, sección neonatología. Vamos a empezar nuestra sección académica del mes de junio, y bueno, con el tema que es ABCD del uso del oxígeno en el recién nacido. Muchas gracias, doctora Denet, y le damos la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Perdón por la tardanza, teníamos un problema de comunicación con el audio. Bueno, pues agradezco antes que nada la invitación a la Asociación del Estado de México de Neonatología por esta invitación para esta plática. Y bueno, vamos a empezar. Me permita. Ok, bueno, entonces empezaremos por el oxígeno, que como ustedes saben, pues es uno de los fármacos más utilizados en neonatología. Y como antecedente, bueno, sabemos que es el elemento químico inoloro, incoloro, sin sabor, que es el tercer elemento más abundante en el universo. Fue descubierto en 1773 y en 1781 fue cuando se usó por primera vez para revivir como tal, se menciona así, a un recién nacido. El inadecuado suplemento de oxígeno a los tejidos es una de las formas más frecuentes y temidas de las complicaciones en cualquier paciente neonatal. Y bueno, sabemos que desde 1900 fue una práctica ya rutinaria su uso en los recién nacidos y sabemos que inicialmente se daba inhalado, como actualmente lo seguimos dando. Sin embargo, se llegó a introducir también por el oxígeno para el manejo de los eventos de apnea. Entonces, vean, como antecedentes es en 1923 cuando se descubre o se describe que sobre todo en pacientes que nacían con apnea primaria o hacían una apnea secundaria en la sala de partos, el oxígeno estabilizaba la respiración neonatal. Y vean cómo pues algunos de los prototipos iniciales se metía como tal una fuente de gas que estaba conectada directamente hacia un tanque de oxígeno y esto era lo que daba la cantidad de oxígeno en la incubadora, pues finalmente era una concentración al 100%. Perdón, no sé esas rayas amarillas si ustedes las notan, disculpen. Y en 1952 es cuando en el Hospital Gallinger empiezan las publicaciones, sobre todo, a describir que los pacientes que tenían alta concentración de oxígeno por más de 4 a 7 semanas eran pacientes que desarrollaban retinopatía, ¿no? Que inicialmente se describió como una fibroplasia retrolental y que esta podía ser prevenida si al paciente se le administraba una cantidad menor al 40%. Posteriormente, después de estos años, se sugirió por muchas sociedades pediátricas en un inicio que la terapia con oxígeno solo debía de ser proporcionada a los recién nacidos con signos de dificultad respiratoria y por el menor tiempo posible. Y vean cómo, pues aunque los pacientes estudiados inicialmente fueron muy pocos, vean cómo los pacientes que tenían menos porcentaje de oxígeno, en este caso el 40%, hacían menos probable una retinopatía crítica. Entonces, estos pacientes quedaban en una retinopatía leve, sin embargo, sabemos que en esos tiempos, pues los pacientes que hacían una retinopatía crítica, la gran mayoría hacían ceguera. Entonces, entrando ya un poquito más en el metabolismo del oxígeno, nosotros sabemos que hay 3 escenarios clínicos en donde nosotros quisiéramos siempre estar en normoxia, pero podemos estar en hipoxia o en hiperoxia. ¿Y de qué depende esto? Bueno, pues no es más que un balance entre la entrega de oxígeno hacia los tejidos y la demanda de oxígeno de estos tejidos. Entonces, ¿de qué depende esta entrega de oxígeno? Sobre todo del gasto cardíaco y de la capacidad de transporte que tengan en los tejidos. Entonces, como ustedes saben, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y volumen latido, que pues finalmente es una actividad 100% del corazón. Pero la capacidad de transporte va a depender de muchos factores como la hemoglobina, la temperatura, el pH, y esto la única manera práctica o rutinaria que tenemos en nuestras unidades neonatales de medirla, pues es midiendo la saturación de oxígeno. Ahora, dentro de la demanda de oxígeno, sabemos que va a depender del órgano y de la cantidad de flujo sanguíneo que recibe ese órgano. Pero sabemos que esta extracción de oxígeno de los tejidos va a cambiar dependiendo de las condiciones metabólicas basales que tenga nuestro paciente y que probablemente una de las maneras de medirlo sea por NIRS o espectroscopía cercana al infrarrojo. Entonces, obviamente nos vamos a enfocar mucho más en los daños que podría ocasionar la hiperoxia. Como ustedes saben, el oxígeno para su metabolismo
depende siempre de la función de muchas enzimas para contrarrestar sus efectos y sobre todo tomar en cuenta que el recién nacido, antes de nacer en la etapa fetal, estaba acostumbrado a vivir en un ambiente hipóxico y es mucho más probable que el feto tolere eventos de hipoxia a que tolere eventos de hiperoxia. Sus sistemas antioxidantes están poco desarrollados y de hecho los recién nacidos siguen poco desarrollados, inclusive en recién nacidos de término. Entonces, esto desarrolla el oxígeno, en su exceso va a desarrollar hipoxantinas que tienen que ver con el metabolismo del ácido úrico, pero finalmente van a liberar peróxido de hidrógeno e hidroxilo, y esto de forma tóxica va a ocasionar pérdida de la integridad celular, apoptosis y necrosis. Sabemos también que el principal factor inducible por hipoxia empieza a elevarse, hay varios, pero es el factor tipo 1, en donde va a producir cambios epigenéticos que finalmente van a alterar la metilación del DNA. Sabemos que el oxígeno en exceso va a causar inflamación multiorgánica al cerebro, al corazón, al riñón, y específicamente al pulmón también lo va a inflamar, pero aquí la presentación va a ser una inhibición de la alveolarización, que como ustedes saben es la forma de la nueva displasia broncopulmonar. Y esta se ha desarrollado sobre todo en modelo animal en ratas. Se sabe que una rata que está expuesta por más de 14 días a altas concentraciones de oxígeno inevitablemente causará inhibición de la alveolarización. Y bueno, en edades un poco mayores, pasando el periodo neonatal, se desarrolla también hipertensión arterial pulmonar y obviamente en etapas pediátricas está descrito el desarrollo de leucemia. Entonces, entrando ya en el tema, en el ABCD, como quise nombrar esta plática, es porque me voy a enfocar mucho al oxígeno que se usa inicialmente en reanimación, después en las unidades de terapia intensiva o las unidades de terapia intermedia neonatal, y finalmente no olvidar esta D, que sería todo lo posible en el desarrollo que podría estar alterado por la administración excesiva de oxígeno. Entonces, como les decía, en el ambiente intrauterino, la PO2 o la presión parcial de oxígeno se considera que está alrededor entre 15 a lo mucho a 20 milímetros de mercurio en los últimos minutos de vida en los minutos, perdón, de la vida fetal antes de que nazca este recién nacido. Y conforme vemos viendo los diferentes estudios, sabemos que en los primeros minutos de vida hay un incremento súbito en la cantidad de oxígeno, pero que esto también puede ser de forma iatrógena si nosotros administramos oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende que nosotros administremos oxígeno en la reanimación? Pues creo que toda nuestra mente como neonatólogos siempre pensamos que ese niño puede tener una patología pulmonar y que la patología pulmonar inevitablemente requiere oxígeno. Y así es. Les pongo aquí los ejemplos de las 3 patologías pulmonares a las que nos podríamos enfrentar en una sala de reanimación, donde tenemos en el primer recuadro una imagen típica de un SDR grado 4, probablemente, donde vemos ya una imagen de vidrio esmerilado y es muy poco probable que este paciente no amerite oxígeno desde los primeros minutos de vida. En el segundo recuadro de la radiografía vemos cómo es un ejemplo de un síndrome de aspiración de meconio, donde sabemos que ahí ya hubo como tal una patología pulmonar que se desarrolló en los últimos minutos o en la última hora de la vida fetal. Y por último, el caso de una hernia diafragmática, donde sabemos que ya ahora, mucho gracias al diagnóstico prenatal, pues una de las principales herramientas en estos pacientes es la administración de oxígeno. Pero ¿qué pasa? No todo es patología pulmonar y sabemos que muchos de nuestros recién nacidos reciben oxígeno suplementario en el primer minuto de vida y no todos necesariamente están asociados a patología pulmonar. Entonces, ya una vez que les he contado un poco de la historia, en el 2005 es cuando empiezan a salir muchos estudios, ahorita les voy a platicar derivado de qué estudio, pero se empieza a ver que el oxígeno es dañino, que no todas las reanimaciones necesitan oxígeno y que si es que lo necesitamos, y creo que esto prevalece, estos 3 puntos que les voy a mencionar hasta el 2020, lo que tenemos actualmente de evidencia científica, es que si iniciamos oxígeno debemos de iniciar en la concentración más baja posible, que si iniciamos oxígeno, los incrementos deben de ser graduales y bajo monitorización de la saturación. No hay manera en que clínicamente nosotros podamos decidir cuánto subir o cuánto bajar. Y sobre todo, evitar estos eventos súbitos de hiperoxia y realizar los ajustes necesarios para mantener siempre la saturación en los rangos objetivos. Ahorita vamos a hablar de estos rangos. Entonces, esta, por ejemplo, es una publicación
del 2018, en donde es una red de varios hospitales en Europa y en donde ellos estudian a 7.014 recién nacidos entre 29 y 33 semanas, y lo que nos reportan es que el 32.5, esto obviamente es en sala de reanimación o en las unidades donde los pacientes son trasladados inmediatamente a un área de transición. 32.5% de estos recién nacidos prematuros van a requerir CPAP. 26.1 requieren ventilación con presión positiva intermitente, ya sea con pieza en T o con bolsa, válvula, mascarilla, y 14.7% van a requerir intubación. Entonces, vean que si sumamos todos estos porcentajes, el 73% de los recién nacidos prematuros van a requerir, en cualquiera de sus variedades, administración de oxígeno en los minutos inmediatos al nacimiento. Entonces, este es un ejemplo donde les pongo el ABC, ¿no? Donde nosotros sabemos que es la vía aérea, la respiración o el establecimiento de la ventilación y la circulación. Entonces, imaginemos que este es un recién nacido prematuro, en donde les voy a poner, este es un video, espero que puedan escucharlo. Inicia CPAP. Inicia CPAP. Voy a abrir la boca. 5 minutos. No, como ya lo había visto, es falta de sellado. Ay, no. Si la primera la acabó. Ya listo. Mira, ¿ya ves? Una vez que ya me... Ok, entonces vean, este paciente recién nacido prematuro es de 30 semanas de gestación, en donde nosotros probablemente podríamos iniciar, de acuerdo al algoritmo de reanimación neonatal, en un 30% de oxígeno, ¿no? Este paciente lo recibimos, nosotros como neonatólogos lo colocamos en la cuna de calor radiante y empezamos con una cantidad de oxígeno al 30%. Por supuesto, en lo que recibimos de parte del ginecobstetra, nosotros al bebé y lo colocamos en una cuna de calor radiante, probablemente hayan pasado unos 10 a 20 segundos. Y esos 10 a 20 segundos, este recién nacido estuvo recibiendo oxígeno al 21%. Colocamos en el mejor de los casos el oxímetro de pulso en el primer minuto a 2 minutos de vida, como dicen todas las guías que debemos de hacerlo. Al minuto 2 tenemos que tener al menos nuestra primera medición de saturación y este bebé al minuto 2 tiene una saturación de 66%. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos titulando la cantidad de oxígeno. Como ven, a este bebé se le coloca un CPAP porque tiene dificultad respiratoria. Y empezamos con un 30 a 40% y vemos que para el minuto 5 satura 83%. Entonces nos quedamos tranquilos, que queremos que esté entre 80 y 85%, como dicen las guías de reanimación. ¿Y por qué 80-85%? Esto lo voy a ahondar un poquito más adelante, pero sabemos de forma inicial que este 80-85% de saturación equivale a una PaO2 o una presión arterial de oxígeno de 30 a 35 milímetros de mercurio. Y que esto, de forma inicial, va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar y va a permitir la eliminación del líquido pulmonar, va a permitir que los alvéolos se abran. Entonces, por eso es bien importante que nosotros al menos cumplamos este 80-85%. Pero derivado de muchos estudios, como el estudio Torpedo, donde se describió que el 80% famoso es como la meta que nosotros tenemos que obtener a los 5 minutos. Y creo que esto es parte fundamental de lo que hacemos en el día a día. Tenemos que tener oxímetro de pulso en las salas de partos y probablemente en los primeros minutos no tengamos una medición confiable, pero al minuto 5 nuestro objetivo debe de ser estar arriba del 80%. ¿Por qué? Porque ya se demostró que los pacientes que al minuto 5 no alcanzan un 80% tienen incremento de la morbilidad y de la mortalidad. ¿Y qué pasa en los siguientes minutos? Bueno, al minuto 10 nuestra saturación objetivo cambia a 85 a 90% y esto equivale aproximadamente a una PO2 de 42 a 55 milímetros de mercurio. Entonces, probablemente nosotros en nuestro estrés, en los primeros minutos de vida, estamos titulando rápidamente estos incrementos en la fracción inspirada de oxígeno, probablemente vayamos a 50 o a 60%, al menos esto yo veía mucho cuando revisábamos las reanimaciones en donde inevitablemente había un exceso en la cantidad de oxígeno y en la siguiente medición
el bebé ya está saturando 97%. Entonces, bueno, probablemente aquí ya fue un exceso y empezamos a bajar otra vez, ¿no? 30%, 25%, pero el paciente es de 30 semanas, está entre 30 y 40% de requerimiento. Este paciente, como ustedes saben, pues es un paciente que si seguimos los algoritmos, ya sea el europeo o americano de la aplicación del surfactante, con estas semanas de edad gestacional, probablemente sea un paciente al que le aplicaríamos surfactante. Entonces, bueno, este paciente se le aplica surfactante y sabemos la magia del surfactante, el 30%, bajamos al 25%, bajamos, nos quedamos entre 25 y 30%, el paciente satura 94%, decidimos extubarlo, hacemos técnica INSURE y este paciente finalmente queda en un 28%. Entonces, ¿qué aprendemos de este caso? Primero, que es indispensable tener toda la monitorización en sala de partos. Como ustedes saben, las guías de reanimación neonatal se actualizan cada 5 años, pero al menos hasta la última versión sabemos que debemos de tener monitor cardíaco, que debemos tener oxímetro de pulso y que tenemos que tener la forma, ya sea por pieza en T o si quieren poner un CPAP de burbuja, pero la forma de ofrecer a todo paciente con dificultad respiratoria CPAP desde la sala de partos. ¿Ok? Pero ahora nos metemos en un conflicto mayor porque tenemos que estar moviendo continuamente esta cantidad de fracción inspirada de oxígeno que otorgamos a nuestro bebé para que no pasemos de estos rangos de saturación objetivo que están dictados por la Academia Americana de Pediatría. Entonces, aquí podríamos decir que pues, se hizo una adecuada reanimación, sin embargo, por momentos llegamos a tener saturaciones bajas y de repente tenemos 97%, lo cual pues no es lo ideal. Entonces, algunos protocolos publicados, les puse algunos de los más representativos, en donde vean, desde el 2005 empezó toda esta investigación, en donde, por ejemplo, vamos a ver el de Wang del 2005 y 2007, que es un estudio hecho en Estados Unidos, empiezan a subir la cantidad de oxígeno, empiezan entre 30% y empiezan a subir si el paciente satura menos de 70% a los 3 minutos o menos de 85% a los 5 minutos. ¿Cómo van bajando? Si el paciente satura más de 95% en cualquier momento y lo van bajando, solo van poniendo al 100% aquellos pacientes que, como dice el manual de reanimación neonatal, tengan bradicardia menos de 100% o ahora sabemos que a los pacientes que después de que dimos un ciclo efectivo de ventilación con presión positiva vamos a iniciar con presiones cardíacas, nos iríamos directo al 100%, ¿ok? Sin embargo, al menos en este protocolo que fue 2005 a 2007, no se describe cuál es el momento cero, ¿no? En qué momento empiezan todos estos ajustes. Y vean que, por ejemplo, el estudio hecho por Screen, que es el mismo que les voy a comentar ahorita, que sigue Máximo Bento en España, la FiO2 se va ajustando 10% en 10% cada 30 segundos para alcanzar saturaciones de 75% a los 5 minutos, ya tenemos un valor diferente, y obtener un 85% a los 10 minutos. Vean, estamos en 2007. Y solo se deja 100% si el paciente tiene menos de 60, es decir, el paciente que vamos a iniciar después de este ciclo de ventilación efectiva, vamos a iniciar con presiones cardíacas. Sin embargo, nuevamente no nos describen cuándo inicia el tiempo cero. Y vean ya uno más reciente, 2008 a 2012, hecho en los Países Bajos, vemos que la fracción inspirada de oxígeno es ajustada para mantener una saturación entre 88 y 94% a los 10 minutos de vida y que se empieza a disminuir al llegar a 94%. Y aquí sí nos describen que el tiempo cero es cuando se hace el pinzamiento de cordón, ¿no? Entonces ahora ya vamos metiendo una nueva variable, que es el pinzamiento tardío de cordón. Yo no sé si lo hagan ustedes en sus hospitales, pero es una maniobra que al menos en recién nacidos prematuros ha demostrado mucho beneficio y que al menos debería de ser de 1 a 2 minutos y probablemente deberíamos de iniciar la ventilación estando con el cordón umbilical intacto, es decir, antes del pinzamiento, y nosotros tratar de empezar la reanimación dentro del área quirúrgica, en los casos de cesárea, inclusive en los partos también, nosotros meternos ahí, pero evitar que se haga el corte o el pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, ya más recientemente, en el 2018, se publica este metaanálisis en donde, bueno, nosotros basalmente sabemos que para estas maniobras todas han sido escritas para menores de 32 semanas, en donde los pacientes que están en aire ambiente, menos de 32 semanas, pues son pacientes que generalmente tuvieron mejores condiciones de nacimiento, que generalmente tienen mejor Apgar y que en un menor tiempo inician su primera respiración. Y que en los pacientes que después de 1 minuto saturan menos de 60%,
esto incrementa el riesgo de asfixia, ¿no? Entonces, aunque seamos muy, digamos, partidarios de no administrar mucho oxígeno, tampoco es tan seguro mantenerlos por debajo de 60%. Y que la PO2 al menos ideal es que estén por arriba de 45. ¿Por qué? Porque si tenemos una PO2 menor de 45 milímetros de mercurio en estos primeros 5 minutos de vida, hay vasoconstricción pulmonar sostenida y aunque sean pacientes prematuros, hacen hipertensión pulmonar. ¿Ok? Y sabemos que también si hay hipoxia, hay cierre laringio y este cierre laringio en casos de CPAP o de ventilación invasiva, si nosotros quisiéramos intubar, a veces todo esto se viene complicando más porque el paciente ya tiene cierre laringio y es mucho más difícil ventilar. Entonces, quisiera que se enfocaran en este cuadro, en donde, bueno, ya pasamos esos primeros 5 minutos, pero ellos en este metaanálisis describen qué pasa en el paciente que después de los 5 minutos seguía saturando menos de 80% o aquel que satura más de 80%. Y vean cómo describen varias variables. Aquí les voy a señalar a los 5 minutos, bueno, la edad gestacional, vean pacientes de 27, 28 semanas, con pesos aproximadamente de 1000 gramos, en donde después hicieron una regresión logística para determinar si estas variables de peso y edad gestacional podrían tener influencia en el resultado, pero vean cómo de primera instancia parecería que estos pacientes que están por debajo de 80 tienen una menor frecuencia cardíaca y también tienen mayor evento de bradicardia de menos de 100 a los 5 minutos en los que saturaban menos de 80. ¿Ok? Y como resultados de seguimiento a corto plazo, o sea, en el periodo neonatal todavía, vemos cómo hubo mayor muerte en el grupo que saturaba menos de 80% a los 5 minutos. Y vean, este es un dato bien importante, mayor grado de hemorragia intraventricular, porcentaje de hemorragia intraventricular grado 3 o mayor. Y vean cómo 12% contra 4%. Y en displasia broncopulmonar, aunque también es mayor el porcentaje en los pacientes de 80%, no les da estadísticamente significativo. Pero este dato de la hemorragia intraventricular creo que es algo que sí se nos debe de quedar claros. O sea, sí es bien importante que nuestros pacientes, después de los 5 minutos menores de 32 semanas, lleguemos al menos a una saturación objetivo de 80%. Entonces, vean, al hacer esta regresión logística, este análisis por regresión, vemos como pues algunas variables sí estaban influidas por el peso o la edad gestacional o el sexo masculino, pero enfocándonos en esta de la hemorragia intraventricular grado 3, parece ser una variable que sí dependía de la saturación menor de 80% a los 5 minutos, ¿ok? Entonces, vean, aquellos pacientes que tenían una saturación menor de 80% a los 5 minutos tienen un riesgo incrementado de tener una hemorragia grave, ¿ok? Ahora, ¿qué podría caber aquí como pregunta? Ok, ¿por qué llegamos a este paciente con los 5 minutos con una saturación menor al 80%? De forma iatrógena, porque no pudimos colocar el oxímetro, porque lo colocamos pero no teníamos una buena medición, o porque simplemente no subimos la cantidad de oxígeno, o porque de por sí el paciente tenía ya una mayor gravedad de su patología pulmonar o nació con una severa depresión respiratoria. Eso no podríamos definirlo por medio de este estudio, pero sí sabemos que esto incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en el paciente con asfixia? El paciente con asfixia sería el otro escenario donde la patología principal no es la patología pulmonar o la prematurez. Sin embargo, esto se hizo un estudio en la India, que como ustedes saben es un país que tiene poco acceso a una reanimación neonatal por personal, ya sean pediatras o neonatólogos, pero también tienen mucha deficiencia, sobre todo en los insumos, y muchos hospitales inclusive no tenían oxígeno. Entonces, surge este estudio, que es el estudio RESER, o que fue la primera edición, después se hizo una segunda edición en colaboración con Reino Unido, en donde vean como en 1993, este estudio hecho por Randy describe que los recién nacidos pueden ser reanimados sin oxígeno, ¿no? Quedábamos en la historia que en 1950, 1952 se describe que los niños que recibieron altas concentraciones de oxígeno, definiendo mayor de 40%, tienen mayor riesgo de retinopatía. Sin embargo, se sigue utilizando el oxígeno hasta 1993. Y él hace un estudio pequeño con 84 recién nacidos, fueron 2 grupos, 42 y 42 pacientes en cada grupo, donde un grupo fue administrado 21% en la reanimación y el otro fue 100%, ¿no? En este momento, vean, no hay mezcladores, no hay oxímetros de pulso, y los incrementos, decidir si están 21 o pasa al 100%, eran de acuerdo a la ocultación de la frecuencia cardíaca.
¿ok? Y sorprendentemente en este estudio, en 1993, vemos como los pacientes que tuvieron oxígeno al 21% hubo 3 muertos, y en los pacientes que hubo 100% de administración hubo 4 muertos, ¿no? La diferencia no fue estadísticamente significativa, pero inclusive murieron más en los pacientes que recibían 100%. No hubo diferencias en neurodesarrollo, y este es uno de los estudios pioneros que pues empieza a describir que probablemente, aunque el niño nazca con un déficit de oxígeno como la asfixia, pues no necesariamente tiene que ser reanimado con oxígeno. Ahora, entrando en el paciente de asfixia, ¿cuál es el problema? El problema es que este paciente tuvo hipovolemia o algún dato de hipoperfusión por insuficiencia placentaria, por desprendimiento de placenta, prolapso de cordón. Aquel evento centinela que causó una hipovolemia súbita en el flujo sanguíneo que llega al recién nacido, o hubo un evento de hipoxia severo, ¿no? En donde nosotros sabemos que si este recién nacido necesita reanimación, ¿no? Y nosotros pinzamos el cordón umbilical de forma brusca, disminuimos aproximadamente un 30% del volumen circulante que recibe, que es derivado de la placenta. Esto va a disminuir también su capacidad para la administración de oxígeno por una disminución de la hemoglobina, sobre todo si este paciente además tuvo una hipovolemia secundaria, un choque hipovolémico, un desprendimiento de placenta materno, en donde esto va a alterar esta función de vasodilatación pulmonar, va a haber menos flujo sanguíneo a nivel pulmonar, y va a incrementar el riesgo de hipertensión pulmonar primaria o persistente, así como el riesgo de falla respiratoria, el aumento de estrés oxidativo. Pero algo que nos preocupa mucho, como ustedes saben, pues es que va también a disminuir el volumen, el ventrículo izquierdo de precarga, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, o va a disminuir finalmente todo el flujo y la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, manifestado por una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, probablemente en este tipo de pacientes una maniobra sería hacer un pinzamiento tardío del cordón umbilical. Por supuesto, nos cuesta mucho en una paciente que tuvo desprendimiento de placenta, pues probablemente la placenta tampoco tenga mucho flujo sanguíneo que otorgar, pero a lo mejor si es otra la condición y la mamá está siendo reanimada, podamos hacer este pinzamiento tardío que nos permita al menos este 30% de transfusión sanguínea hacia el recién nacido y mejorar con esto la oxigenación y la presión sanguínea. ¿Ok? Ahora, en general, efectos del oxígeno, les decía, si estamos en hipoxia o en hiperoxia, los dos son dañinos. Nos preocupa mucho la hipoxia, los neonatólogos sabemos que esto da alteraciones en el crecimiento, da hipertensión pulmonar, incremento en la resistencia de la vía aérea, como les decía, causa como tal un cierre de la vía aérea, es muy difícil intubar a estos bebés, detención en la alveolarización también, daño multiorgánico, pobre desarrollo neurológico. Pero vean cómo tampoco es muy bueno estar en hiperoxia porque da retinopatía, displasia broncopulmonar, toxicidad de radicales libres. Entonces, como neonatólogos siempre tenemos que ser muy cautos, muy obsesivos en lo que estamos haciendo desde la sala de partos, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, esto es el algoritmo de reanimación neonatal, ustedes lo conocen. Necesitamos, pues, no solo tener todo nuestro equipo, laringoscopio, cánula, sino pues obviamente necesitamos un oxímetro de pulso, necesitamos un mezclador de oxígeno, de ser posible un reanimador con pieza en T, y seguir estas guías que nos da la Academia Americana de Pediatría en cuanto a la saturación preductal objetiva. ¿Ok? Recuerden, esto lo pongo siempre porque ¿qué paciente le vamos a colocar un oxímetro? Vean, desde los 60 segundos nosotros ya hicimos nuestros pasos iniciales, ya valoramos que no tiene esfuerzo respiratorio o que está bradicárdico, y en ese momento, o sea, tenemos un minuto para colocar el oxímetro. Y les decía, mucho del trabajo en equipo es que al minuto 2 el oxímetro ya esté leyendo, ¿ok? Entonces, vean cómo al minuto 60 a 65, 2 minutos 65 a 70, y en esto la academia fue muy cauta en decir desde los 5 minutos 80-85, este fue cuando vino el primer cambio en el 2010, y después a los 10 minutos 85 a 95%, ¿no? Y esto, bueno, sabemos que es responsabilidad de todos. Entonces, recomendaciones generales es que siempre hay que tener el oxímetro de pulso en los bebés que requieran una reanimación o soporte respiratorio, no necesariamente ventilación. Desde que estamos colocando oxígeno indirecto, estos niños necesitan tener una monitorización continua. Y los ajustes en la cantidad de oxígeno entregado siempre deben de realizarse de acuerdo a la saturación de oxígeno. Ahora, a lo mejor esto todos ya lo saben, pero creo que no está de más recordar que la lectura del oxímetro de pulso, el tiempo que tarda, dependerá de la tecnología que estemos utilizando.
La mayoría de los oxímetros de pulso neonatales deben de ser utilizados con sensores desechables. Los aprobados, pues en general son dos, el máximo y el NELCOR, porque deben de ser además sensibles a movimiento y ajustarse al valor de hemoglobina. Pero de forma general, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero encender el oxímetro antes de que nazca el bebé, que sería nuestro paso A. Una vez que tengamos al bebé, valoramos su condición general y es paciente candidato a colocarle un oxímetro de pulso. Siempre debe ser en la muñeca derecha. Podemos hacer una limpieza rápida para evitar exceso de sangre o vérmix o alguna secreción que pudiera tener el bebé. Y después de que ya colocamos el oxímetro en la muñeca o en la muñeca derecha, en ese momento conectar el sensor al cable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos puede acelerar la lectura 8 a 10 segundos. Probablemente digamos 8 a 10 segundos no es mucho, pero ¿cuántas veces no pasamos hasta 1 o 2 minutos tratando de que nos dé una buena señal? Entonces, recordar, primero colocamos a la muñeca y después conectamos al sensor del cable. ¿Ok? Y lo ideal es que lo estemos conectando en los primeros 30 segundos, sobre todo en aquel paciente menor de 32 semanas que sabemos que tiene 70% de probabilidades de requerir algún tipo de intervención con administración de oxígeno. Entonces, nuestros objetivos de la terapia con oxígeno, ¿cuáles serían? Pues entregar la cantidad suficiente, ¿no? Para que se establezca este balance entre la demanda y la entrega de oxígeno, minimizar la toxicidad por oxígeno, creo que sería nuestra segunda regla u objetivo en todo paciente que necesitamos oxígeno. Por ejemplo, vean esta foto de este bebé. Yo no sé qué tanto necesita el oxígeno, pero pues es lo mejor es tener siempre un oxímetro de pulso. ¿Y esto es posible? Pues sí, probablemente sea posible. Sin embargo, nosotros monitorizamos solamente con oxímetro de pulso, no podamos dar este balance entre la entrega y el consumo, simplemente sabemos la cantidad de oxígeno que está unida a hemoglobina. Entonces, otra herramienta que nos permite de forma indirecta hacer este balance entre la saturación y el oxígeno, pues es el NIRS o la espectroscopía cercana al infrarrojo, que muchos de ustedes seguramente ya están familiarizados con esta tecnología, en donde nosotros tenemos un sensor que es muy similar al sensor de un oxímetro de pulso, pero este sensor tiene una luz emisora y dos luces receptoras. Entonces, esto, como su nombre lo indica, le detecta la luz cercano al infrarrojo, o sea, va a un espectro mucho menor que lo que hace un oxímetro de pulso. Por supuesto, necesita detectar la cantidad de oxígeno que está unida a hemoglobina, pero a diferencia de un oxímetro convencional, este sensor lo que hace es que penetra los tejidos y nos da una referencia de la saturación regional de al menos 2 centímetros por debajo de la piel, lo cual no hace un oxímetro de pulso, ¿ok? Y esto, de forma indirecta, si nosotros calculáramos, pues nos va a dar una medición de la cantidad de oxígeno que están recibiendo los tejidos, pero sobre todo la cantidad que regresa después de esa zona de circulación. Entonces, nos daría más como un reflejo de un flujo venoso, ¿no? Donde sabemos que probablemente también hay una mezcla en el lecho capilar, pero nosotros podríamos indirectamente calcular la fracción que es consumida por los tejidos, ¿ok? Que esta es como se abreviaría, o el oxígeno consumido por los tejidos, en donde nosotros tenemos que hacer una simple operación de la saturación de oxígeno menos la saturación regional de oxígeno entre la saturación de oxígeno convencional. Entonces, sabemos que como valores de referencia para NIRS, nosotros tenemos esa saturación regional, al menos a nivel cerebral, debe de mantenerse entre 55 a 85%, y si está por arriba de esto, pues es dañino, pero es mucho más dañino si está por debajo de estos valores. ¿Por qué? Porque además nos está indicando de forma indirecta cómo está la autorregulación cerebral. Entonces, sí es una medición de oxígeno, pero es una medición un poco más profunda porque nos está midiendo perfusión, nos da un reflejo de cómo está la volemia, de cómo está el CO2. Ahorita vamos a ver esto más a detalle. Entonces, valores de referencia para esta saturación, hay valores cerebrales, renales y mesentéricos, pero nosotros tenemos que llevarnos en la mente que este rango de seguridad de 55-85 podrían más o menos darnos una referencia rápida de lo que nuestros bebés deben de mantener de saturación regional. Por supuesto, los valores cambian si el recién nacido es de término o prematuro, y que después de un valor más bajo de 50, inclusive menos de 40, hay daño y muerte celular.
¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos este NIRS? Nosotros tenemos un valor basal y lo que vemos también es la tendencia. ¿Ok? Esta tendencia, si baja 20% o está constante por debajo de 50% de saturación regional, entonces es porque disminuyó la entrega de oxígeno o aumentó el consumo de oxígeno. ¿Por qué pudo haber disminuido? Pues porque el paciente está hipotenso, porque efectivamente está desaturando, porque tiene hipocarbia severa o porque bajó la hemoglobina, ¿no? Entonces vean cómo nos va estructurando a decir, ok, no solo voy a medir el oxígeno, sino que voy a ver cómo está perfundiendo, cómo está el CO2 y al menos siempre pensar en la hemoglobina. Aumenta el consumo de oxígeno, ¿por qué? Porque el paciente está más sedado y no consume el oxígeno, porque tiene una hemorragia intraventricular y esa parte cerebral no está consumiendo oxígeno, donde está la hemorragia, en el paciente con asfixia severa o en el paciente que tiene crisis convulsivas y en ese momento sus neuronas no consumen oxígeno. Y a la vez, si la saturación aumenta un 20% de la basal o está por arriba de 85% de manera constante, también tenemos que empezar que aumentó la entrega de oxígeno porque simplemente lo tenemos hiperoxémico, porque está hipertenso, porque tiene hipercarbia o porque disminuyó la glucosa, ¿no? Y creo que pocas veces pensamos en la glucosa como una alteración en la perfusión cerebral y vean cómo pues, en un paciente que te sube el NIRS podría ser por hipoglicemia. O porque disminuyó el consumo de oxígeno, porque está muy sedado el paciente, o porque este paciente tiene un mal pronóstico, sus neuronas ya no consumen oxígeno, al menos en los pacientes con asfixia perinatal. Entonces, vean, por ejemplo, nosotros podemos colocar esto desde la sala de partos, en donde un paciente que requiere una reanimación avanzada, de este paciente, por ejemplo, vean la coloración, está completamente pálido, está sin nada de flexión en las extremidades, está todo extendido, es un recién nacido de término, ya está intubado, ya le colocaron el oxímetro de pulso en la muñeca derecha, pero podríamos ver cómo está la perfusión mesentérica, la perfusión deltoidea, la perfusión cerebral, por supuesto. Entonces, podríamos llenarnos de este tipo de sensores. Sin embargo, creo que en este paciente probablemente lo más importante sería ver cómo está la perfusión cerebral. Y estas son algunas de las guías que se han desarrollado de NIRS en la sala de partos y vean cómo vamos minuto a minuto, cómo va valorando el NIRS. Entonces nos aumenta un poco más la complejidad porque en la reanimación ya no solo tenemos que preocuparnos por pasos iniciales, colocar el oxímetro, sino que ahora idealmente quisiéramos tener también un NIRS para estar viendo lo que vamos haciendo minuto a minuto en la reanimación. Por supuesto, esto ahorita se está haciendo solo para protocolos de investigación. No hay una guía que nos diga estás reanimando bien o no estás reanimando bien, pero al menos nos da un poco de luz de lo que estamos haciendo en cada paso. Y vean, por ejemplo, aquí el escenario A es en el paciente, son todos los recién nacidos, como pues en general, por ejemplo, a los 2 minutos de vida podría saturar tan bajo como 25%, pero si nos vamos a percentil 50, idealmente a los 2 minutos debería de estar por arriba de 40. Y vean cómo, por ejemplo, si quisiéramos tomar este corte como en el oxímetro de pulso a los 5 minutos, pues debería de estar por arriba de 65% de saturación regional a nivel cerebral. Pero vean cómo esto varía dependiendo de la vía de nacimiento. Si nosotros nos vamos a los que únicamente nacieron por vía vaginal, pues estos pacientes tienen más o menos la misma tendencia de NIRS. Cuando nosotros vemos los que nacieron por vía cesárea, el valor también tiene otra tendencia. Y cuando nosotros vamos específicamente a los prematuros que nacieron por cesárea, el valor es aún más bajo, ¿no? Entonces, probablemente en este tipo de pacientes, pues sí deberíamos iniciar la reanimación desde que está obteniéndose el recién nacido, sin pinzar el cordón, iniciarla dentro del campo quirúrgico materno. Ok, ahora otro ejemplo que a mí me gusta ponerle siempre es que creo que el NIRS nos da una oportunidad de cuidar las intervenciones que hacemos. Por ejemplo, es una paciente a la cual se le hizo técnica INSURE, pero después de eso la paciente es extubada accidentalmente, empiezan con complicaciones, hace una hemorragia pulmonar, pero ven cómo este NIRS cerebral, que son las líneas amarillas, pues tienen una fluctuación bastante profunda. Y vean cómo al menos en esta parte de aquí todas estas bajadas son bajadas de perfusión cerebral, es decir, estamos haciendo hipoxia cerebral. ¿Y saben a qué corresponde esto? A los intentos de intubación, ¿no? Entonces, probablemente si nosotros intentamos, contamos nuestros 30 segundos, oxigenamos y hacemos todo como debemos de hacerlo, pues no tampoco estamos tan seguros de que estemos perfundiendo bien a nivel cerebral, ¿ok?
Y lo mismo pasa en estas apneas, ¿no? O en los eventos de desaturación que tienen nuestros prematuros o nuestros pacientes postquirúrgicos en la unidad de cuidados intensivos, en donde nosotros, vean aquí, por ejemplo, en la línea azul es la saturación de oxígeno, la que hacemos con oxímetro de pulso. En las líneas rojas es la frecuencia cardíaca y la línea verde es el MIRS, ¿no? En donde nosotros, por ejemplo, estos pacientes que hacen apneas, ¿no? Que empiezan con bajada en la saturación, inicialmente no hacen tanta bradicardia, después empieza la bradicardia más profunda, y vean cómo nos refleja que esta saturación de regional pues va bajando de este valor basal, ¿no? Y quedamos que si bajaba más de un 20%, ojo, las cosas no van bien, ¿no? ¿Y qué pasó? Que este paciente no solo desaturó, sino que la bradicardia se fue haciendo más profunda, más difícil de recuperar, y entonces a la mejor en este momento nosotros decidimos dar un ciclo de ventilación con presión positiva o simplemente empezamos a estimular al paciente, pero ya hay alteración en la perfusión cerebral. Y esto seguramente, si no lo recuperamos, si el paciente sigue desaturando, pues va a caer en una bradicardia mucho más profunda que nos va a ser mucho más difícil de recuperar. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ya a la última parte de la plática, donde qué pasa con el oxígeno posterior a la reanimación. Bueno, y como ustedes saben, creo que los estudios que nos han dado mucha luz, pues son estos estudios. Primero es el estudio Stop Rock, que se publicó a principios del año 2000, en donde pues se vio que los de recién nacidos que recibían mucha cantidad de oxígeno hacían retinopatía, pero qué era mucha cantidad o cuánto era poca cantidad, ¿no? Entonces surgen varios estudios multicéntricos y a nivel de diferentes países, donde está el estudio Support, que fue hecho en entre Estados Unidos, y los tres grupos del estudio BOOST, uno en Nueva Zelanda, el otro en Australia, el último en Reino Unido, y el estudio canadiense que fue hecho en 2006, ¿ok? Que es el estudio COT. Entonces, vean, inicialmente este metaanálisis fue diseñado para juntar una muestra bastante significativa que nos dijera cuál era el rango objetivo o saturación de oxígeno que no nos diera alteraciones en el neurodesarrollo. El objetivo final del estudio era neurodesarrollo, y bueno, en objetivos secundarios iban a haber muerte, retinopatía, displasia broncopulmonar y otras patologías, ¿no? Enterocolitis. Entonces, se hicieron dos rangos de saturación objetivo, el rango bajo, que era 85-89%, y el rango alto, que era 91-95%. La muestra proyectada eran de 5.230 pacientes, sin embargo, el estudio de Reino Unido fue terminado antes y únicamente juntaron 4.965 pacientes. Entonces, vean, ya al final del metaanálisis, vean cómo, pues efectivamente, la saturación baja o el grupo de saturación baja tuvo menor probabilidad de desarrollar retinopatía, 11% en la saturación baja versus 15%. En los estudios, el estudio que menos fue a favor de esto fue el estudio COT, pero sin embargo, la conclusión es que la saturación baja es protectora para el desarrollo de retinopatía, y que ya en estudios un poco más a profundidad, en el estudio Support, se demostró que esta saturación de oxígeno tenía que ser mantenida al menos entre la primera hasta la quinta semana, y que en algunos bebés podría extenderse hasta las 6 o 9 semanas, porque por supuesto no es lo mismo al recién nacido que nace de 24 semanas que aquel que nace de 30 semanas, ¿no? Probablemente el de 24 pues todavía tenga mayor tiempo para desarrollar esta retinopatía. ¿Ok? Y efectivamente la saturación alta lo que permitía, esto les decía que hubo algunos estudios que después de los 90 lo demostraron, que los recién nacidos sí no es bueno que saturen alto, pero también si tenemos la hipoxia sostenida es de alto riesgo para mortalidad. ¿Ok? Y vean, en el grupo de saturación alta la mortalidad fue de 17% contra 20% en el grupo de saturación baja. Entonces, ¿qué nos quedamos con este metaanálisis? Que bueno, probablemente sí estemos a costa de mantener el paciente en una oxigenación alta, el mayor riesgo de retinopatía, sin embargo estamos previniendo de mortalidad, ¿no? Entonces, actualmente los rangos de saturación objetivo que se sugieren es mantenerlos entre 90 y 95%, aunque el estudio soporta el análisis post-hoc demostró que los pacientes que tenían la mayor mortalidad eran aquellos que además habían sido pequeños para edad gestacional. Entonces, bueno, en estos pacientes mucho más ojo, porque esos son los que tienen mayor riesgo de mortalidad si tienen saturaciones bajas.
Ahora, el metaanálisis Neopron fue pues finalmente muy criticado en muchos aspectos porque hubo ciertas diferencias, aunque todos tenían los mismos rangos de saturación de oxígeno, que era el rango bajo, mantenerlo hasta 89%, entre 85 y 89%, y el rango alto entre 91 a 94%, pues cada estudio tuvo sus diferentes límites de alarma, ¿ok? Entonces, aunque tenían un como colchón, por decirlo así, o un offset para tener más menos 3%, es decir, al de saturación baja le daban 3% más y al de saturación alta le daban 3% menos. Aquí hubo diferencias en los límites de alarma. Entonces, vean, vamos a enfocarnos. El rango bajo es el azul, el rango alto es el rojo. Y el estudio Boost del Reino Unido, vean cómo, por ejemplo, los límites de alarma para el rango bajo, que quedamos que es la barra azul, pues podría ser mucho menor del 80%, pero inclusive se traslapaba con lo que era el rango alto, ¿ok? Entonces, si vemos, todos tuvieron sus eficiencias. De hecho, el estudio de Australia se tuvo que suspender antes porque empezaron a ver que había mayor mortalidad, no completaron su muestra. Y el estudio que tuvo el mejor algoritmo sin dar estos límites de alarma tan amplios fue el estudio canadiense, el estudio COT, donde los límites de alarma se establecieron mucho más cercanos al rango objetivo, ¿no? No daban este margen y fueron mucho más precisos en sus mediciones. Entonces, como conclusión de este estudio, vemos que al menos actualmente en nuestras unidades todas las alarmas deberían estar colocadas entre 89 y 95% para mantenernos en este rango de seguridad. Ahora, hay otros eventos que ocurren mucho más en nuestras unidades que probablemente no caigamos en un paciente que necesita presión positiva, que necesita intubación urgente, pero aquel paciente que está haciendo varios eventos de hipoxia de manera intermitente, al menos para el estudio COT, las muestras eran tomadas cada 10 segundos y en aquellos episodios que duraban más de un minuto con saturación menor a 80%, se describe que un paciente podía tener hasta 2 eventos al día. Yo creo que en nuestras unidades vemos esto muy común, ¿no? El paciente está en la cuna y desatura y al rato otra vez y al rato otra vez y otras 3 en la noche. Y estos pacientes tenían un peor índice de desarrollo mental en Bayley, ¿no? Entonces vean 35 contra 51%, es decir, aquellos pacientes que tienen estos eventos repetidos de hipoxia causa alteraciones en el desarrollo mental, ¿ok? Inclusive esto en las pacientes que se van de alta casa con oxígeno y que ojalá todos llevaran un oxímetro de pulso, también hay alteraciones en el índice de desarrollo mental en aquellos que tienen estos eventos de hipoxia más de 5 veces al día, ¿no? Y sabemos que esto continúa a todas las edades, ¿no? En los niños en los que tienen apnea del sueño por hipertrofia amigdalina o adenoidea, y esto causa alteraciones en el neurodesarrollo. Ya se demostró que da hipomielinización cerebelosa del cuerpo calloso y del cuerpo estriado, ¿no? Entonces, probablemente estos eventos de hipoxia en todos aquellos pacientes que se van de alta, pues debemos de seguirlos monitorizando. Ojalá todos los pacientes tuvieran el recurso para tener un oxímetro domiciliario y evitar que hagan hipoxia intermitente, ¿ok? Y ya para los últimos minutos de esta plática, bueno, pues, ¿qué pasa en el paciente con displasia broncopulmonar, no? Sabemos que la displasia es esta detención de la alveolarización, la nueva displasia, pero que fue ocasionada por el uso excesivo de oxígeno. Pero a la vez, mucho fue desarrollado por esa falta de oxígeno y que lo peor es que controvertidamente, pues el tratamiento es oxígeno, ¿no? Entonces, se desarrolló por el exceso de oxígeno, pero son pacientes que inevitablemente su tratamiento es continuar con el oxígeno, ¿ok? En donde sabemos que la displasia broncopulmonar, pues no solo es una patología pulmonar, ¿no? Sabemos que estos pues, pacientes también tienen mayor alteración en el neurodesarrollo, tienen mayor riesgo de aspiración constante, de reflujo gastroesofágico, hacen tranqueobronquiomalacia, hacen estenosis subglótica, a nivel pulmonar desarrollan vasos colaterales, hay mucha alteración en los cortocircuitos intracardíacos, inclusive muchos de ellos, pues el foramen oval, hacen cortocircuitos mucho más tiempo, hacen cor pulmonale, o sea, hacen como tal una hipertensión pulmonar severa que da falla cardíaca derecha, ¿no? Tienen alteración en el manejo respiratorio a nivel neuronal. Entonces, pues todos esos maniobras que nosotros hicimos para salvar a nuestros bebés, pues pueden culminar en displasia broncopulmonar, donde va a haber pues no solo una alteración pulmonar.
Y ahora algo que preocupa más, pues es que finalmente estos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar y vean cómo, pues al menos 2% la van a desarrollar sin displasia, pero por ejemplo vean que en un paciente que desarrolla una displasia grave, el 39% desarrollan hipertensión pulmonar y estos pacientes deberían de irse con diagnóstico certero de hipertensión pulmonar, ya sea por ecocardiograma o idealmente por cateterismo, y dar tratamiento a la hipertensión pulmonar, porque sabemos que esto a la larga va a dar alteración en el neurodesarrollo, alteración en el crecimiento, y que estos pacientes deben de ser tratados con oxígeno. Y algo que a mí me genera mucho problema, yo creo, porque son pacientes que si los ve un neumólogo o seguimos las recomendaciones de la Asociación de Tórax, nos sugieren que estos pacientes inclusive los mantengamos a veces con saturaciones mucho más altas, ¿no? Cuando nosotros estábamos en un rango mucho más bajo, podríamos llegar hasta 97% y esto empeorar la displasia broncopulmonar, pero finalmente no podríamos dar tratamiento a esta hipertensión pulmonar si no mantenemos el oxígeno. Entonces, a manera de conclusión, acuérdense, el oxígeno debe ser entregado de la forma idónea, ¿no? Esto, digo, es una cosa accidental, por supuesto, no es algo que queramos, pero pues tampoco queremos regresar a donde el oxígeno se daba por vía oral. Y como conclusión, no olvidar que en el ABC de la reanimación siempre hay que iniciar en recién nacido idealmente con aire ambiente. Y sí se desconoce actualmente con muchos protocolos si deberíamos iniciar al 21, al 30 o 35 o 40%. Sabemos que menos de 40 siempre será lo ideal, pero no podríamos establecer cuál sería el rango más seguro. Las guías siguen rondando alrededor del 30% para menores de 32 semanas, pero no se les olvide, a los 5 minutos tenemos que tener una saturación ideal por arriba del 80%. No hay manera de que hagamos esto más que tener los monitores y los oxímetros de pulso y mezcladores en nuestras unidades de reanimación, y probablemente en un futuro lo que esperamos pues es que todos estos dispositivos tengan un control automatizado. Como ustedes saben, ya hay desarrollo de ventiladores, inclusive de equipos de ventilación no invasiva que tienen este control automatizado. Sin embargo, todavía es complejo llevarlo a la práctica. Y no olvidar en la D, ¿no? Todo el desarrollo que vamos a alterar, ya sea por la hipoxia o por la hiperoxia que tenemos en nuestros pacientes. Muchas gracias. Espero tengan algún comentario por si tienen alguna pregunta para resolverla. Gracias. ¿Sí? Voy a poner en dos. Bueno, sí, a ver. Pues muy interesante su plática, doctora. Permítame tantito, es que creo que no sé si me escuchan ahí. Ya. Muy interesante su plática. Vamos a ver si la doctora Ivonne, para que por favor a realizar algunas preguntas. Doctora Ivonne López. Hola, buenas tardes. Doctora, muchísimas gracias por la presentación. Digo, es una manera excelente de escucharla. Bueno, excelente lo que nos dice. Doctora, yo aquí, bueno, a mí me causa pues mucha angustia, por decirlo así. Por ejemplo, en un momento en el que un bebé está teniendo un evento, hay un evento centinela, un bebé que está sometido a un riesgo de asfixia, por ejemplo. No sé, un desprendimiento de placenta, una situación de una aspiración de meconio, alguna situación así, de ese tipo de gravedad. Y entonces, bueno, pues usted nos hablaba de que lo ideal aquí es permitir un pinzamiento tardío del cordón. Pero bueno, aquí de alguna manera como que esas dos situaciones pues como que se me traslapan, y en el decir, bueno, tengo que esperar a que haya ese pinzamiento tardío, inicio la reanimación de un bebé que estoy segura que va a asfixiarse. O sea, aquí, ¿qué sería lo mejor que podríamos hacer? Probablemente no expliqué esto a detalle en la imagen. Se fija la imagen, o sea, me dice, permite, el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Sin embargo, la reanimación se inicia un poquito. No esperamos, ¿no? O sea, se está haciendo ahí y al momento también se está reanimando la mamá, ¿no? Si es volumen, oxígeno, lo que la mamá necesite, y estamos reanimando ahí. Pero la idea es que al menos un minuto permite 30% de flujo sanguíneo, que puede ayudar mucho en la reanimación, pero no estamos retrasando la reanimación, estamos reanimando dentro del campo químico. No lo
pude incluir en la plática, pero bueno, ya hay unas mesas prediseñadas, que son unas mesas que mantienen calor con un colchón térmico. Tienes oxímetro de pulso, tienes reanimador con pieza en T, y tú te metes al campo quirúrgico para iniciar la reanimación en estos casos. Ok. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Doctora, bueno, y otra pregunta. Mencionaba que evidentemente un bebé de 32 semanas o menor, pues pese a que obviamente la musculatura de las pulmonares es muchísimo más débil comparada con un bebé mucho más grande, pues también tienen un riesgo importante de hacer una hipertensión arterial pulmonar. En estos bebés, ¿cuál sería el tratamiento ideal, por así decirlo? Creo que mucho cambia conforme vamos leyendo y vamos avanzando, ¿no? Empezando porque creemos que la hipertensión pulmonar no se va a desarrollar en el prematuro porque no tiene la vascularización. Esto cada vez se sabe que es más poco probable, que muchos de nuestros recién nacidos son reactivos, su vasculatura pulmonar inclusive desde la etapa fetal, y que se va como hacia la alta después de las 29 semanas de gestación. Entonces, probablemente no nos va a hacer la misma hipertensión, el mismo grado de hipertensión pulmonar que nos haría un bebé, por ejemplo, con hernia diafragmática, ¿no? Donde puede tener presiones suprasistémicas. Sin embargo, lo que estamos evitando es que se haga una vasodilatación pulmonar. Entonces, podría tener hipertensión pulmonar probablemente en rangos entre 30 y 45, que a lo mejor no es muy alto, pero tomando en cuenta que un recién nacido prematuro maneja presiones arteriales medias de 30 a 35, pues esa hipertensión pulmonar le da mucha repercusión. Entonces, el tratamiento sería igual nítrico, y estos pasos que se ha utilizado y que se ha estudiado mucho para la prevención de la displasia broncopulmonar, sino es en un paciente que se detecta, se diagnostica la hipertensión pulmonar y podemos manejarlo con óxido nítrico. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no sé si, pues muchísimas gracias, doctora. Agradezco, pues a nombre de la sociedad, de la asociación, pues su excelente plática. Y pues le dejo el micrófono a la doctora Díaz. La doctora Díaz creo que tiene problema para... Ha estado marcando a mi celular, entonces déjenme ver si la doctora Díaz... Permítanme, pero no voy a marcar. Sí, es que es aquí como un poco complicado. Bueno. Sí, doctora Díaz, la puse nuevamente en altavoz. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Bueno, antes de todo, recordemos el nacimiento de 10 minutos de oro, y sobre todo llegar a la meta a los 10 minutos, lo que es la oxigenación. Sabemos también muy bien que tanto la hipoxia y la hiperoxemia nos causa complicaciones, como usted lo ha mencionado, la hipoxia como la hipotensión del cerebro, cuerpo cerebelo, cuerpo calloso, esquiado, la hiperoxia, lo que es lo que tenemos más frecuente de la retinopatía. También, pues, hacer mención del ABC, de que es muy importante en el manual de reanimación, y sobre todo lo que nos ha explicado, la importancia también de tener el oxímetro de pulso, aparte de que, bueno, nosotros, yo a mis internos o IAB, pues, si llegamos a tener residentes, les recomendamos que siempre, aparte del estetoscopio, ya estén cargando también su oxímetro, porque la sala de reanimación es lo principal y lo básico para nuestros bebés y para que tengan un buen neurodesarrollo. Y también que nos da usted a conocer unos nuevos sensores de oxígeno y que lo podemos aplicar en un futuro. Muy interesante su plática, doctora. Agradecemos que haya compartido sus conocimientos, su espacio, y la Asociación de Neonatología del Estado de México le hará llegar su constancia y un regalo. También asimismo a la doctora Ivonne López Morales, que fue la coordinadora, y pues bueno, agradecemos infinitamente. Gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su invitación nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.